Ley 63-17. Bienvenidos al canal Balanza Legal. Título cuarto. Del tránsito y la seguridad vial. Capítulo 1. De las vías públicas. Artículo 129. Cambio del uso de las vías públicas. Ninguna persona física o jurídica, pública o privada podrá hacer cambios en las vías públicas que afecten el desenvolvimiento del tránsito. Sin embargo, cuando las circunstancias lo requieran, el Intran o el ayuntamiento correspondiente, en coordinación con la DGCET, podrá autorizarlos. En estos casos deberán establecer la señalización adecuada, que garantice la seguridad vial. Artículo 130. Uso de las vías públicas. El Intran y los ayuntamientos en las vías urbanas regularán o especializarán el uso de las vías públicas mediante las señales correspondientes, y determinarán las clases de vehículos que pueden transitar por las mismas. Artículo 131. Reglamentación del uso de la vía pública. El Intran reglamentará el uso de las vías públicas, y tomará en consideración las necesidades de la seguridad pública, el buen orden en el tránsito, las características y uso de las vías públicas, los lugares, las características y uso de los diferentes vehículos que transiten por las vías públicas. Sección primera. De las normas generales de señalización. Artículo 132. Señalización oficial del tránsito. El Intran regulará las señales de tránsito y establecerá sus estándares. Además, fiscalizará la señalización de las vías públicas, las cuales deberán ser conservadas en perfectas condiciones de visibilidad. Párrafo. La señalización vertical y horizontal, y cualquier otro dispositivo de control de tránsito que se establezcan para tales fines, podrán ser colocados por el Intran o los ayuntamientos en su jurisdicción. Artículo 133. Respeto a las señales del semáforo. En cualquier punto en que el tránsito esté regulado por semáforos, los conductores deberán respetar la señal, conforme al color que corresponda. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Artículo 134. Indicaciones del semáforo. Los semáforos que tengan luces o flechas de diferentes colores, que enciendan una a la vez, o en combinación los colores verde, rojo y amarillo, tendrán el significado siguiente. 1. Luz verde o cruce. Los conductores que se encuentren frente a la luz verde podrán continuar en la misma dirección o doblar a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, no deberán avanzar cuando las señales de tránsito prohíban tales virajes, o el vehículo no tenga espacio en la vía de por lo menos 10 metros pasada la intersección y se obstruya el tránsito. Además, cederán el paso a los vehículos y peatones que se encuentren con anterioridad dentro de la intersección. Los peatones frente a la luz verde podrán cruzar la calzada por un paso de peatones, esté o no demarcado. 2. Luz roja o no cruce. Los conductores que se encuentren frente a la luz roja deberán detener la marcha en el lugar marcado sobre el pavimento. Si no existiere tal marca, lo harán 2 metros antes del final de la calzada, y no reanudarán la marcha hasta que se encienda la luz verde. Los peatones frente a la luz roja no deberán bajar ni cruzar la calzada. 3. Luz amarilla o prevención. Los conductores que se encuentren frente a la luz amarilla procurarán detenerse antes de entrar en la intersección. Sin embargo, cuando la luz amarilla los sorprenda sobre la línea de pare o luego de pasada esta, deberán cruzar la intersección con precaución. 4. Flecha verde con o sin luz roja. Los conductores que se encuentren frente a esta señal podrán continuar la marcha únicamente en la dirección que indica la flecha y con precaución, y cederán el paso a los peatones que se encuentren en el paso peatonal adyacente y a los vehículos que hubieran avanzado para cruzar y permanezcan en la intersección. Los peatones frente a esta señal pasarán cuando puedan hacerlo con seguridad. 5. Luz amarilla intermitente. Esta luz indica precaución. El conductor de todo vehículo frente a esta señal deberá reducir la marcha y tomar las precauciones necesarias. 6. Luz roja intermitente. Esta luz indica pare. El conductor de todo vehículo frente a esta señal se detendrá y luego podrá continuar con la debida precaución. 7. Semáforo de precaución con protección al peatón.
Advierte a los conductores mediante un lente color amarillo y figura en movimiento en color negro que puede existir la presencia de peatones cruzando la vía, ya que la fase de verde del peatón es coincidente con la verde de los vehículos, por lo que deberá cederle el paso con la debida precaución. Artículo 135, semáforo para peatones. Los peatones y conductores observarán y respetarán mientras circulen en la vía pública los semáforos especiales instalados para peatones, en los que aparecerá una figura humana color verde o rojo y la palabra cruce o no cruce. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Artículo 136. Indicaciones del semáforo para peatones. La figura humana tendrá el significado siguiente. 1. Figura humana color verde o palabra cruce. El peatón podrá cruzar la calzada en dirección al semáforo, y no se permitirá a los vehículos moverse para cruzar el paso de peatones mientras estos estén en movimiento. 2. Figura humana color verde o palabra cruce intermitente. El peatón podrá cruzar la calzada en dirección al semáforo, aunque entre en posible conflicto con aquellos vehículos que se les permite girar y cruzar el paso de peatones. Los conductores en todo momento deberán ceder el paso. 3. Figura humana color rojo o palabra no cruce intermitente. Ningún peatón podrá cruzar la calzada en dirección al semáforo. Sin embargo, cuando el peatón haya iniciado el lazo con la indicación de cruce, podrá continuar hacia la acera o la isleta central de seguridad. 4. Señal o luz amarilla precaución. Los peatones frente a la señal amarilla quedan advertidos de que no tendrán tiempo suficiente para cruzar la calzada y se abstendrán de iniciar el cruce, y los vehículos que se dispongan a cruzar podrán continuar con precaución. Los peatones que hayan iniciado su marcha tendrán prioridad de paso ante la señal y podrán cruzar. Artículo 137. Semáforo de carriles. El Intranto, los ayuntamientos colocarán semáforos especiales sobre carriles individuales de una vía pública, que reflejarán flechas verdes en dirección al pavimento o X amarillas o rojas, y estas indicaciones tendrán el significado siguiente. 1. Flecha verde fija. Todo conductor frente a esta indicación puede conducir su vehículo por el carril sobre el cual se encuentre localizado el semáforo especial con flecha verde. 2. Flecha amarilla fija. Todo conductor frente a esta indicación deberá prepararse para salirse con precaución del carril sobre el cual se encuentre localizado el semáforo especial con la X amarilla, para evitar que el mismo esté ocupado cuando se encienda la X roja. Y 3. Flecha roja fija. Todo conductor frente a esta indicación no deberá entrar con su vehículo ni conducir el mismo por el carril sobre el cual se encontrará localizado el semáforo especial con la X roja. Párrafo 1. Los conductores que transiten por el carril de la extrema derecha de las vías urbanas podrán girar a la derecha con luz roja y la debida precaución, siempre y cuando una señal específica no lo prohíba. En tal caso, deberán ceder el paso a los peatones que se encuentren en la misma. Párrafo 2. Los conductores que transiten por el carril de la extrema izquierda de las vías urbanas de un sentido, podrán girar a la izquierda en luz roja, en la vía que esté en el mismo sentido del giro y con la debida precaución, siempre y cuando una señal específica no lo prohíba. En tal caso, deberán ceder el paso a los peatones que se encuentren en la misma. Párrafo 3. Las vías y la hora de inicio en las que se permitirá la intermitencia nocturna en los semáforos serán reglamentadas por el Intrant, y se establecerá la luz roja intermitente para la vía secundaria y amarilla para la vía principal. Los conductores deberán tomar la debida cautela, hasta detener la marcha si fuere necesario. Párrafo 4. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Artículo 138. Señales de tránsito pare. Los conductores se detendrán lo más cerca posible de la intersección ante una señal de pare en una vía pública, y antes de llegar al paso de peatones, y no reiniciarán la marcha hasta que puedan hacerlo en condiciones que evite toda posibilidad de accidente con otros vehículos o peatones.
La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Artículo 139. Señales de tránsito ante cruces ferroviarios. Los conductores deberán detenerse frente a cruces ferroviarios cuando les sea requerido mediante señales mecánicas, aviso audible del ferrocarril, aviso de guardavías o por barreras u otras señales de tránsito, y no proseguirán la marcha hasta que pasen los vehículos ferroviarios y cesen las señales o sus efectos. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Artículo 140. Señales de tránsito ante intercepciones. Los conductores deberán reducir la velocidad de la marca del vehículo ante una señal de ceda el paso. En caso de que fuera necesario, se detendrán antes de entrar en la intersección para ceder el paso a todo vehículo que se acerque por la otra vía y cuya proximidad constituya un riesgo. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Artículo 141. Marcas en el pavimento, bordillo y en el contén. Los conductores de vehículos obedecerán en todo momento las señales en el pavimento, bordillo y en el contén. Nunca podrán estacionarse vehículos junto a un contén o bordillo pintado de amarillo. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Artículo 142. Señales y marcas no autorizadas. Ninguna persona podrá colocar, mantener o exhibir en las vías públicas luces, señales, avisos, rótulos, marcas, reductores de velocidad, anuncios de ningún tipo, ni dispositivos que sean imitación o provoquen confusión e interrupción de la visibilidad y efectividad de los objetos implementados para dirigir el movimiento y ejecutar el control oficial del tránsito. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Artículo 143. Conservación de las señales de tránsito. Se prohíbe la adhesión de elementos comerciales o de cualquier otra índole a las señales de tránsito, y cualquier acción que destruya, remueva u ocasione daños a los rótulos, luces, semáforos, y marcas autorizadas por esta ley y sus reglamentos. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente de 1 a 3 salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Sección segunda. Del uso y la conservación de las vías públicas y paseos. Artículo 144. Conservación de las vías públicas y paseos. Queda prohibido arrojar en las vías públicas o paseos, dentro de la servidumbre de paso, desechos y otras materias análogas ofensivas a la salud, al medio ambiente, al ornato o a la seguridad vial. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente al pago de un salario mínimo del sector público centralizado. Artículo 145. Uso de las vías públicas y paseos. Queda prohibido utilizar las vías públicas y paseos para el depósito o almacenaje de materiales de construcción, con excepción de aquellos que hubieren de usarse en la reparación o reconstrucción de la vía pública. El Intrant y los ayuntamientos podrán autorizar dicho depósito o almacenaje de materiales por escrito, cuando sea por un periodo no mayor de 72 horas consecutivas, y ello no represente ningún riesgo a la seguridad pública ni obstrucción del tránsito. Se establecerá además la señalización requerida para tales fines. Párrafo. La persona que arroje cualquier tipo de material de los señalados en este artículo en las vías públicas, deberá removerlo inmediatamente, y será sancionado con el pago de un salario mínimo que impere en el sector público centralizado. Artículo 146. Obstáculos al libre tránsito. Queda prohibido incendiar neumáticos, colocar clavos, grapas o cualquier objeto en las vías públicas o paseos dentro de la servidumbre de paso que obstaculice el libre tránsito.
Quien viole esta disposición con el fin de impedir el libre tránsito por las calles y carreteras será sancionado con la pena de prisión de 1 a 6 meses o con multa de 5 a 10 salarios mínimos del sector público centralizado, o ambas penas a la vez. Artículo 147. Puestos de ventas en las vías públicas. Queda prohibido el establecimiento de kioscos, casetas, puestos de ventas en las vías públicas y paseos. Toda persona que viole esta disposición será sancionada con el pago de un salario mínimo del que impere en el sector público centralizado. Artículo 148. Ordenanzas municipales. Los ayuntamientos basados en estudios técnicos de ordenación urbana y circulación podrán dictar ordenanzas que reglamenten el tránsito y el estacionamiento de vehículos, siempre que no estén en conflicto con las disposiciones de esta ley, sus reglamentos o las decisiones generales dictadas por el Intrant. Artículo 149. Exoneración de responsabilidad. Las disposiciones sobre estacionamiento o dirección del tránsito serán efectivas únicamente cuando se coloquen y mientras se conserven los rótulos, señales o marcas adecuadas en los lugares reglamentados. En caso contrario, los conductores no serán sancionados. Artículo 150. Señales de tránsito colocadas o modificadas por los ayuntamientos. Todas las señales que los ayuntamientos instalen o pinten deberán estar de acuerdo con los estándares que establezca el Intrant, según el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito y Señalización. Artículo 151. Trabajos en las vías públicas. Las instituciones del Estado y los particulares estarán obligados a colocar y mantener la señalización de advertencia de peligro con las especificaciones establecidas por el Intrant y los ayuntamientos cuando ejecuten trabajos en las vías públicas. La violación a esta disposición será sancionada con multa de 1 a 3 salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado. Párrafo. Las instituciones del Estado y los particulares serán responsables de los daños y perjuicios causados por los accidentes provocados por el incumplimiento de las disposiciones de este artículo. Artículo 152. Calidad para reclamar reparación. El Intrant o los ayuntamientos tendrán la facultad legal para reclamar la reparación de los daños a las vías públicas causados por las instituciones del Estado y los particulares. Artículo 153. Permisos para ejecutar trabajos en las vías públicas. El Intrant y los ayuntamientos otorgarán los permisos para ejecutar trabajos en las vías públicas. La violación a esta disposición será sancionada con multa de 1 a 5 salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado. Párrafo 1. El beneficiario de un permiso informará a las autoridades competentes el inicio de los trabajos en un plazo mínimo de 72 horas antes, para que la DGZ adopte las medidas para el ordenamiento del tránsito. Párrafo 2. Cuando los trabajos en la vía pública sean autorizados, deberán ser ejecutados en forma continua, a la mayor brevedad, y sin obstaculizar el tránsito. Párrafo 3. Cuando los trabajos sean de corta duración o la naturaleza de los mismos permita su fraccionamiento, se harán en los horarios de menor flujo de tránsito, preferiblemente en horas de la noche. Los materiales y desechos deberán ser retirados inmediatamente. Artículo 154. Ejecución de trabajos en las vías públicas. Las empresas de servicio público, organismos del Estado, contratistas o particulares que ejecuten trabajos en las vías públicas, estarán obligados a colocar y mantener por su cuenta, de día y de noche, la señalización de advertencia de peligro establecida por el Manual de Señalización y Dispositivos de Control del Tránsito reglamentado por el Intrant. Cuando como consecuencia de la violación al presente artículo se ocasione un accidente de tránsito del cual resultaren una o más personas muertas, lesiones graves o daños a la propiedad pública o privada, el encargado de la obra o el responsable del mantenimiento de las señales de peligro pertinentes será sancionado con prisión de 3 meses a 1 año o multa de 25 a 50 salarios mínimos del sector público, y el Intrant y el ayuntamiento podrán ordenar la suspensión de la obra hasta tanto cumpla con la obligación legal establecida. Párrafo 1. Las instituciones o dueños de la construcción, los contratistas y los encargados de las obras serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios producidos en estos accidentes.
Párrafo 2. A quienes, sin contar con autorización de la autoridad competente, realicen roturas del pavimento, viertan residuos de hormigón, modifiquen la isleta central o efectúen cualquier otra acción o modificación de la vía que implique la alteración de su uso, afectando la seguridad vial y ocasione un accidente de tránsito en el cual resulten una o más personas muertas, lesiones graves o daños a la propiedad pública, se les aplicarán las penas previstas en este artículo. Artículo 155. Cruce sobre mangueras de bomberos. Los conductores no deberán cruzar sobre las mangueras de los bomberos mientras son utilizadas, salvo que hayan sido autorizados o cuando la manguera esté protegida. Los que violen esta disposición serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo del que impere en el sector público centralizado. Artículo 156. Las ciclovías. El uso de las ciclovías será exclusivo para los ciclistas, y estarán reguladas por el Intran y los ayuntamientos. Los conductores de vehículos de motor que hagan uso de las ciclovías serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo del que impere en el sector público centralizado. Sin embargo, no habrá lugar a sanción cuando los conductores hayan sido autorizados por el Intran o los ayuntamientos, en ocasión de alguna actividad temporal. Artículo 157. Uso de casco protector en motociclistas y ciclistas. Los ciclistas, los conductores de motocicletas y sus pasajeros deberán estar provistos de casco protector homologado, según las normas dictadas por el Intran tal efecto. Artículo 158. Colocación de propaganda en vías públicas. Las personas que coloquen letreros, carteles y otros medios de publicidad o propaganda en las vías públicas sin la autorización del Intran o del ayuntamiento correspondiente, serán sancionadas con una multa de 1 a 3 salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado. Párrafo 1. El Intran fijará las dimensiones máximas de los letreros y demás medios de propaganda, su distancia, y cualquier otra condición que considere conveniente. Párrafo 2. El Intran o los ayuntamientos removerán de las vías públicas letreros, carteles y otros medios de propaganda colocados en contraposición de esta ley o sus reglamentos. Muchas gracias por su visita. Por favor, suscríbase a nuestro canal Balanza Legal. También les invitamos a visitar nuestro sitio en internet, balanzalegal.com.